Hoy hablaremos de los determinantes, una categoría gramatical que, a pesar de no ser tan difícil de identificar, ocasiona muchas dudas debido a que comparte algunas de sus características con los pronombres, por lo que creo que la mejor manera de distinguirlos es reconociendo estas diferencias, y para ello veamos el primer ejemplo. Cuando decimos la bicicleta está defectuosa porque la compré en una tienda de segunda mano, vemos que la palabra la aparece dos veces. La primera acompaña y concreta al sustantivo bicicleta, mientras que la segunda se refiere a esta sin mencionarla explícitamente. Y aquí entonces la primera y fundamental diferencia entre determinantes y pronombres. El determinante siempre acompaña al sustantivo, como en bicicleta, mientras que el pronombre lo sustituye por completo, se lo come. La segunda diferencia es que el pronombre, al sustituir al sustantivo, puede cumplir cualquier función sintáctica que cumpliría el sustantivo si apareciera explícito en la oración. Él creó el programa que comenté. El pronombre él cumple la función del sujeto. Enrique se lo dirá. El pronombre lo cumple la función de complemento directo. Les costará trabajo llegar. El pronombre les cumple la función de complemento indirecto. En tanto, los determinantes no cumplen ninguna otra función que no sea concretar al sustantivo. Veamos un segundo ejemplo. Los amigos se pelearon, los vi discutiendo el otro día. Determinante, pronombre. Por tratarse de artículos definidos, estos determinantes se conocen como determinantes definidos. Demostrativos. Al igual que los pronombres demostrativos, indican la relación entre el que habla y el objeto referente. Este móvil no funciona. Determinante. Nos dice que esa persona está cerca de ese teléfono. No te preocupes, usa este mientras tanto. Pronombre. Determinantes posesivos. Nuestra empresa tuvo grandes ganancias este año. La mía no tuvo tanta suerte. Pronombre posesivo porque está sustituyendo la palabra empresa. Existe un desacuerdo entre los gramáticos en si se deben considerar determinantes estas palabras cuando aparecen después del sustantivo. Esta discordancia de criterios se debe a que cuando esto ocurre, generalmente aparece otro elemento que cumple la función de determinante. Una tía suya vive cerca de mi casa. Aquí una puede ser el determinante. La casa mía es más chiquita que la tuya. Los zapatos estos ya no le sirven al niño. La historia esa fue llevada al cine. En estos casos vemos que cada oración está introducida por un elemento que podría ser el determinante. También hay diferencias en cuanto a si se debe considerar determinante o no el artículo neutro lo, porque no cumple con los requerimientos básicos para esto. Por ejemplo, al ser neutro no varía en género ni número. Además, tampoco acompaña a los sustantivos, más bien se emplea para sustantivar o dar matiz de atracción a un adjetivo. Lo ideal, lo útil. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis y recordar que este tipo de adjetivo, que aparece acompañado de lo, debe siempre concordar con su referente. Es un error decir estaba pensando en lo útil que son los libros viejos, sino en lo útiles. El doctor me explicó lo peligroso que eran esas manchas, lo peligrosas que son esas manchas. También existen los determinantes indefinidos, que agrupan a todas las palabras que no precisen una cantidad exacta. Varias personas resultaron heridas en la estampida. Ciertos soldados desertaron de su batallón. Cualquier artista pudo haber hecho ese cuadro. Determinantes exclamativos e interrogativos. ¿Qué goles tan oportunos? Determinante. ¿Qué oportunos? Pronombre.
Se refiere a los boles, pero sin mencionarlos. ¿Cuál color te gusta más? Determinante. ¿Cuál es tu edad? Pronombre. Determinantes relativos. Cumplen la misma función que los pronombres relativos, pero siempre precediendo directamente al sustantivo o concordando con este. Aclararé cuantas dudas tengan. Ese es el escritor cuya novela se acaba de estrenar. Mientras que como pronombre generalmente aparece después que se haya mencionado el sustantivo, como en este es el teatro en el cual debutó, ayer fui al pueblo donde nací, o sustituyéndolo. Quienes lean la historia se sorprenderán. Los que no tengan autorización no deben pasar. Noten que no se usa coma después de la palabra autorización, porque todo ese sintagma comprende el sujeto de la oración. Entre los determinantes numerales aparecen 4 tipos. Los cardinales. Mi abuelo ha vivido en 5 países. Ordinales. Violeta es mi segunda nieta. Múltiplos. Me dieron doble ración de camarones. Partitivos. Se tomó medio litro de cerveza. Algunos autores incluyen una quinta categoría llamada determinantes distributivos, con palabras como ambos, sendos y cada. Les impusieron sendas sanciones a los atletas y ambos ofrecieron disculpas al público. Al final, cada uno recibió el apoyo de sus seguidores. Sendas es determinante, mientras que ambos y cada son pronombres porque se refieren a los jugadores sin mencionarlos. El sospechoso usaba una chaqueta, determinante indefinido, porque se refiere a cualquier chaqueta. El sospechoso compró una chaqueta. Podía tratarse de un determinante numeral cardinal, o sea que no compró ni 2 ni 3 chaquetas. O en este otro caso, miles de egresados celebraron su graduación. Aquí la palabra miles no está determinando a egresados, sino que es el propio sustantivo equivalente a millares. Los determinantes preceden directamente al sustantivo sin que medie una preposición, como ocurre en ese caso. A diferencia de 1000 egresados celebraron su graduación, en la que la palabra 1000 sí funciona como determinante cardinal, porque concreta la cantidad de egresados. Veamos otro ejemplo que puede ocasionar dudas. El soldado tenía demasiado miedo. Es determinante porque está cuantificando, aunque de manera bastante indeterminada, la cantidad de miedo que tenía el soldado. El soldado era demasiado inteligente. Es adverbio porque está modificando al adjetivo inteligente, y aunque concuerda con su referente, se comporta igual cuando el referente cambia. Las mujeres eran demasiado inteligentes. Las palabras todo, toda, todos y todas se conocen como predeterminantes, dado que siempre van seguidos de artículos. Todos los días ellos pasan por mi casa. Toda la cosecha fue fructífera. En ocasiones puede haber cierta confusión entre un determinante interrogativo, un pronombre interrogativo y un adverbio interrogativo, cuando se usan para construir subordinadas interrogativas indirectas. Veamos algunos ejemplos que pueden ayudar. Quisiera saber quién se comió las piñas. Es un pronombre interrogativo porque esconde un nombre. Luis se comió las piñas o el vecino se comió las piñas. En ambos casos lo sustituye un sustantivo. No sé cuántas piñas había. Es determinante interrogativo porque acompaña al sustantivo piña y concuerda con este referente. Ni siquiera recuerdo dónde estaban. Es adverbio interrogativo
porque podemos conmutar la respuesta con un adverbio del lugar. Estaban allí. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes un dato curioso, pero más importante que interesante o peculiar. Como muchos saben, en el año 2010, la Academia de la Lengua Española decidió que no eran necesarias muchas tildes, no solo en estos pronombres demostrativos, sino en algunos monosílabos como guión y truján. Pero más que todas, la que más afectó a los hispanohablantes fue la de la tilde diacrítica que distinguía el adverbio solo de su hasta entonces parónimo adjetivo, solo. Esta decisión ocasionó el malestar y la inconformidad de una gran cantidad de intelectuales alrededor del mundo, y los memes circulaban por las redes. Pero, y esta es la parte importante que les mencioné, la Academia Mexicana de la Lengua publicó en su sitio web su desacuerdo oficial con el controversial reajuste y defendió el derecho a conservarlas, declarando, entre otras cosas, y cito: el empleo del acento diacrítico en solo y los pronombres demostrativos, una estrategia didáctica que permite a los profesores y a los estudiantes distinguir categorías gramaticales y sobre todo establecer relaciones entre palabras a nivel sintáctico y semántico. Además, el uso de este acento aleja de la ambigüedad en ciertos contextos. Les dejaré el enlace en la descripción del video por si acaso quieren leer la declaración íntegramente. Más adelante, la Academia Mexicana recomienda el uso de este diacrítico siempre y cuando haya consistencia en su empleo, es decir, si se opta por usarlo en solo, se deberá usar en otros, incluyendo los pronombres demostrativos para procurar un uso consistente y sistemático. Esto dio lugar a que el entonces director de la RAE declarara en una entrevista unas palabras que se convirtieron en titular: los mexicanos podrán hablar como quieran. En resumen, antes de corregir algunas de estas tildes, lo primero que debemos conocer es si su autor es un español o un mexicano. El resto de los hispanohablantes deberemos tomar una decisión en conformidad con nuestros criterios o con nuestras correspondientes academias de la lengua en los países que las haya. Con este desencuentro ortográfico inédito, me despido por hoy. Recuerden que los espero la próxima semana aquí en Ortografía Integral. Hasta entonces, un saludo, muchas gracias y como siempre, nos vemos.